el consignatario de la mercancía no comparece o la autoridad no puede localizarlo, esos procesos penales entonces terminan con un archivo del expediente porque no se puede encontrar a la persona a quien hay que imputarle los cargos, pero si se ha comprobado la falsedad de los productos mediante el testimonio de un experto, que puede ser también una declaración jurada que se presente mediante los conductos, o sea, legalizada, debidamente legalizada, y que se presenta ante la fiscalía solicita la destrucción de los productos. Y de esa manera el titular puede llegar al objetivo de sacar la mercancía del mercado y que eso no siga circulando. También los procesos penales contra derechos de propiedad intelectual en Panamá, todos admiten acuerdo entre las partes y que se pueda desistir de la pretensión punitiva hasta antes de que se inicie el juicio oral. También admiten acuerdos de penas que se pueden entre fiscalía e imputado para obtener una reducción de la pena, y en esos casos tiene que llevarse a cabo el acuerdo antes de que la fiscalía presente su acusación formal. Estos son métodos de terminación del proceso muy comunes en casos penales de propiedad intelectual. Audrey, perdón, solo la interrupción para decirles que desafortunadamente nos quedan unos 5 minutos para su exposición, para luego pasar a dos preguntas que han formulado los oyentes participantes. Muchas gracias. Ok, gracias, Santi. Ahora voy a hablarles un poquito del aspecto judicial en República Dominicana. Y en República Dominicana se pueden interponer, obviamente, acciones tanto civiles como penales. Las acciones penales, nosotros tenemos dos vías, que es la vía de acción pública y la vía de acción privada. Entonces, en la vía de acción pública se hace con la Fiscalía, o sea, a través del Ministerio Público, cuando, como les dije, la ley dominicana sí exige que haya una demanda al fondo dentro de los 10 días para que aduana mantenga retenida la mercancía. En principio, digo en principio porque nunca se hace, lo que exige la ley es que haya una demanda al fondo. La demanda al fondo, al ser una actuación de oficio y de acción pública, el Ministerio Público podría iniciar esa demanda al fondo. Lo que pasa es que en la práctica no se hace. O sea, normalmente tiene que ser el titular de la marca que haga una querella en la fiscalía, y entonces de esa forma promueve la acción pública y la actividad del fiscal. Cuando se promueve esa acción pública, entonces el fiscal llama a una vista. Una vista básicamente conciliatoria, o sea, hasta ahí el procedimiento está únicamente en el Ministerio Público, o sea, no está en los tribunales. Entonces, ahí en el Ministerio Público, en la vista con el fiscal, las partes pueden llegar a un acuerdo, que muchas veces es lo más conveniente tomando en cuenta lo largo que son los procesos, y ahí los infractores se comprometen a la destrucción de la mercancía, o sea, se acuerda y se llega a un acuerdo con las partes. Entonces, hay posibilidad de acuerdo antes de que entre a la fase judicial. Sin embargo, también nosotros podemos hacer una acusación, lo que llaman la vía penal privada, acción penal privada ante el juez penal. En este caso no interviene el Ministerio Público, sino que el titular de la marca va directamente donde el juez, y entonces ya ahí sí le puede pedir cualquier tipo de auxilio judicial, de medida cautelar al juez, pero no interviene ahí el Ministerio Público. Entonces, la mercancía, luego que ya sea en la fiscalía o ante una decisión judicial, lo que procede es esa destrucción de la mercancía, pero exige un mandato judicial. Actualmente tenemos problemas con eso que estabas diciendo, Audrey, con relación a cuando no aparece el importador. O sea, en nuestros países, los expertos en falsificación inclusive las consignan a personas que no tienen nada que ver con el que la va a comercializar. O sea, de terceros, personas que no aparecen, o un empleado, no sé qué, el barrendero, cualquier persona, y esas personas nunca aparecen. Entonces, ¿qué pasa con esa mercancía? Ese es un problema que estamos teniendo nosotros, porque al no haber un acuerdo, pero tampoco haber una decisión judicial, se queda ahí la mercancía en aduana permanentemente. Entonces, lo que se está logrando es, porque la ley sí establece que por un mandato judicial se puede hacer, es que el propio Ministerio Público en esos casos pueda obtener de un juez
un auto, o sea, una autorización para destruir la mercancía, porque la ley no te habla de que sea una decisión final del juicio, porque no se puede, porque no está en presencia del inculpado. Entonces, estamos tratando con las autoridades de ver cómo se puede establecer ese mecanismo para obtener un mandato judicial que puede hacerse directamente desde el Ministerio Público al juez o a lo mejor directamente al juez en caso de una acción privada, pedir esa destrucción de la mercancía. Nuestra ley también permite la donación con fines de caridad de la mercancía, pero removiendo las marcas y que no quede un vestigio, que no quede una impresión de que realmente se trataba de un producto falsificado. En algunos casos, obviamente se necesita la autorización de los titulares, en algunos casos acceden, en otros casos no quieren hacerlo, pero esto es posible. Y lo que sí nunca se va a poder autorizar es volver a exportar la compañía, de la mercancía, perdón, porque de hecho la exportación está también prohibida. O sea que tampoco es posible. Sí, también no mencioné lo de la donación, pero también en Panamá se podría, aunque es poco común porque normalmente los titulares no están de acuerdo porque alguien tiene que hacer el trabajo de remover las etiquetas. A veces pues, pueden ser productos que inclusive pueden haber recelos por el tema de pueda causar algún daño en la seguridad de quien vaya a recibirlo, así que pues no es para nada frecuente que se den donaciones. Y bueno, hemos ya mencionado un poquito de cómo se pueden terminar estos procesos, cómo salen de la esfera judicial y en efecto, en Panamá, como ya mencioné, los procesos de propiedad intelectual penales son todos desistibles. Inclusive las normas de procedimiento administrativo permiten el desistimiento de reclamaciones administrativas, o sea que en principio podría también llegarse a acuerdos y desistimientos inclusive a nivel del momento, o sea, en el momento en que el proceso está en aduanas, pero en la práctica no ocurre así. En la práctica, la posición de aduanas ha sido de que eso pase a manos del Ministerio Público y el juzgado. Así que en la práctica no se dan acuerdos a nivel del procedimiento administrativo ante aduanas. Y ocurren ante el Ministerio Público o en el momento, antes de que llegue el juicio oral, definitivamente. Y pues, claro que es muy beneficioso lograr un acuerdo extrajudicial porque a través de el titular puede obtener el compromiso del denunciado de no volver a infringir sus derechos, la destrucción de la mercancía a costas del denunciado, una cláusula penal en caso de que haya un incumplimiento futuro y la recuperación de los costos legales y la indemnización. Como una formalidad que establece nuestro sistema penal acusatorio, la solicitud de desistimiento tiene que ser llevada al juez de garantías para la admisión del mismo, que no va a ser negada, pero se tiene que cumplir con esa formalidad para que quede oficialmente cerrado el expediente. Está la voluntad de las partes, así que la voluntad de las partes es lo que va a mandar y se le pone de manifiesto que ha habido una reparación del daño causado y el juez lo va a aprobar y de esa manera pues se procede a la destrucción por vía del acuerdo y el cierre del expediente. Definitivamente que dado lo prolongado que pueden ser estos procesos penales, están sometidos también sujetos a muchos tecnicismos, muchas formalidades, más los costos que esto involucra. Y lo más recomendable siempre es tratar de llegar a un acuerdo porque de lo contrario van a ser muchos años en los que va a estar enfrascado el titular en un proceso penal en el país. Sí, en República Dominicana yo creo que el proceso de acuerdo es más sencillo. O sea, nosotros podemos perfectamente en la fiscalía, o sea, cuando va al Ministerio Público, pero antes de entrar a la etapa judicial, llegar a un acuerdo en fiscalía. Entonces, este acuerdo que se llega, porque como ya se interpuso una querella, simplemente las partes pueden llegar a ese acuerdo y le llevan copia de ese acuerdo al Ministerio Público. No tiene que aprobarlo absolutamente nadie, ningún juez, sino simplemente se desiste de la querella y se le lleva una copia a aduanas, o sea, se lleva el acuerdo que se ha llegado a las aduanas, en el cual normalmente lo que se pone es igual lo que dices tú, o sea, la autorización de la destrucción de la mercancía, el pago de una indemnización, una cláusula penal y el compromiso de que no lo va a hacer en adelante. En acción privada, y aquí viene una diferencia con la acción pública, al ser algo privado, al igual que si fuera un procedimiento civil,
se puede llegar a un acuerdo en cualquier estado de causa. O sea, ya después que en acción pública llega al tribunal, en principio no se puede llegar a un acuerdo, porque ya debe inclusive el Ministerio Público continuarlo, pero en el caso de acción privada, sí en cualquier estado de causa se puede hacer, porque de hecho no está involucrado el Ministerio Público. Sí. Entonces, nada, ya estamos concluyendo. Simplemente tenemos algunos puntos ahí que considerar. Algo que inclusive te hago la pregunta, Audrey, y le hago la pregunta abierta a nuestros amigos que estamos aquí, es con relación al no registro en aduanas. Tú decías que uno puede, aduanas, simplemente informarlo a través de una comunicación. Con relación a un tipo de producto para que estén alerta de si entra algún tipo de falsificación. Y yo sé que ese procedimiento existe en varios de los países de Centroamérica específicamente, donde no tienen el registro de titulares, que se les manda esta comunicación y me imagino que ahí las aduanas tendrán, y esa era mi pregunta, si van a tener ellos entonces una base de datos con esa información, o sea, porque entonces es prácticamente casi un registro de titulares, o sea, no es un registro de titulares, pero al tú mandar esta información, si ellos lo mantienen en una base de datos para estar alerta, esa es mi pregunta, porque también sé que eso ocurre, creo que en Guatemala es así, en Honduras me parece, en Costa Rica también, o sea, quería saber cómo es el procedimiento cuando no hay un registro de titulares entonces, y que ustedes lo comunican directamente a las aduanas. Sí, es algo bastante informal y definitivamente que el titular en ese sentido se corre un riesgo porque la información es recibida por aduanas, pero realmente no existe una base de datos como tal. Para eso, cuando se trata de, porque es una carta, ¿no? Es una carta que se le manda a aduanas, se le acompañan fotografías de los productos, se le deja saber que estos son marcas registradas o son obras protegidas por derecho de autor, pero realmente eso no entra a ningún sistema y de que aduanas le dé ese seguimiento va a ser muy a discreción de ellos. El registro es algo más seguro, también porque a través del registro eso conlleva que se puedan eh, organizar entrenamientos y hacerlos periódicamente. Así que sí, el registro sí logra que las autoridades aduaneras estén más familiarizadas con los derechos protegidos y estén también actualizándose a través de los entrenamientos y estén más pendientes de esos derechos que están allí registrados. Claro, algo importante y que a veces nos cuesta a nosotros los abogados es con los clientes, es el hecho de accionar. Sabemos que nuestros países no son países de grandes economías, específicamente Centroamérica, República Dominicana, los países del Caribe, y muchas veces los titulares de la marca ven, no, eso es muy poca mercancía, yo no voy a hacer esa acción, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que las aduanas específicamente hacen un esfuerzo. O sea, las aduanas cuando están inspeccionando, están deteniendo la mercancía, están haciendo un esfuerzo. Óigame, y es muy duro para las aduanas, después que tienen ese esfuerzo de detener la mercancía, que entonces el titular, por lo menos en el caso de Dominicana específicamente, que requiere que el titular sí haga la querella, porque sabemos que el Ministerio Público no la va a hacer y se mantenga la mercancía detenida, que entonces los clientes muchas veces no quieren accionar por lo pequeño que es la importación. Entonces, es importante también tratar de que cuando se hable con los titulares de marcas, hablarles de esa acción que hace aduanas, del tiempo que se toma y por proteger el mercado, por proteger esa mercancía, para incitarlos a que sí actúen. Y la parte de conciliación versus litigio, eso es casi obvio, la conveniencia siempre de una conciliación. Muchas veces los titulares a veces sí quieren litigar hasta el final porque quieren obtener una sentencia, por decir, ejemplarizadora contra los demás. Son pocos los casos en que se pone cárcel, han habido casos de cárcel, pero no son los normales. Pero normalmente, como tardan tanto los procesos, ahí el procedimiento de primera instancia, apelación, la Suprema Corte de Justicia, duran mucho. Entonces, por eso es mejor la conciliación. Además de que los tribunales, en la mayoría de nuestros países, los daños, la cuantificación de los daños, o sea, realmente no es suficientemente grande, por decir así, para justificar
un procedimiento que dure no sé cuántos años y que llegue los gastos procesales y judiciales